Seguimos hablando de salud, pero en otro tema. 50% de la población de riesgo está vacunada en Chile en el marco de la campaña de invierno, una cifra superior a la misma fecha del año pasado. Sin embargo, existe preocupación por el aumento de los virus respiratorios en las últimas semanas, sobre todo ahora cuando estamos con bajas temperaturas. La influenza es uno de los más preocupantes hoy. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, doctor Carlos Pérez. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cuál es el contexto actual de los virus respiratorios, doctor? Bueno, lo que se ha observado en las últimas semanas es un aumento sostenido en la circulación del virus influenza A, que ha superado largamente a SARS-CoV-2, COVID-19, que ya, digamos, circula en bajo nivel. Y entre medio tenemos otros virus, rinovirus, metaneumovirus, pero influenza A está jugando un rol muy relevante y de ahí la importancia de que las personas, especialmente aquellos que pertenecen a los grupos de mayor riesgo de complicaciones, reciban cuanto antes esta vacuna, que es una vacuna, como sabemos, segura, efectiva y además completamente gratuita para la población de riesgo. ¿Usted cómo ha visto la campaña de vacunación? Bueno, están los datos, las cifras, pero la mitad de la población de riesgo a quien debe llegar por sobre todo esta vacuna contra la influenza, ¿es un número que preocupa? ¿Cómo lo cataloga usted? Sí, es un número bajo. Recordemos que el objetivo esperable en general es sobre el 85% de la población objetivo que recibe esta vacuna. Y estamos hablando de adultos mayores, de 60 años, personas portadoras de enfermedades crónicas, niños pequeños, mujeres embarazadas, desde luego el personal de salud. Y eso no se ha logrado, hay cierto grado de fatiga, post-pandemia, ¿no es cierto? Las personas tienden a olvidar un poquito que influenza es un virus que puede producir complicaciones y que produce muertes todos los años. Y de hecho han ocurrido casos graves en el último tiempo, incluso en gente joven, sin otras patologías. Así que el llamado es, por favor, lo antes posible, recibir esta vacuna. Como les digo, es algo que ya la población la conoce, la hemos recibido en el pasado, y estamos bastante bajo y lejano al objetivo. Ahora, está la vacuna, eso es una buena noticia, pero también hay otras recomendaciones, otras medidas que todos podemos llevar a cabo para evitar virus respiratorios, como por ejemplo la influenza. ¿Cuáles son esos, doctor? Y también tras la enseñanza en ese contexto tan complejo como fue la pandemia del SARS-CoV-2, nos dejó mucho aprendido o mucha costumbre también en la idiosincrasia chilena, por ejemplo el uso de mascarilla. Esas recomendaciones, ¿cuáles tienen que ser con más fuerza hoy? Sin duda. Desde luego sabemos que este es un virus respiratorio que se transmite a través de secreciones, ¿no es cierto? Mientras las personas conversan, tosen, estornudan, puede transmitirse de persona a persona con un contacto estrecho, cercano, y de ahí que personas que presenten síntomas respiratorios ojalá eviten, ¿no es cierto?, estar en contacto con otra persona, o si tienen que acudir, ¿no es cierto?, a su lugar de trabajo, estudio, utilicen mascarilla. Lo mismo del transporte público. Ya es algo que está instalado en los servicios de urgencia, en los lugares de atención de pacientes con infecciones respiratorias, pero en general cualquier persona asintomática respiratoria debiera utilizar la mascarilla, que disminuye el riesgo de transmitir. Para el personal de salud, por ejemplo, también el de adquirir, y por eso lo estamos utilizando en los servicios de urgencia. Y la otra medida es que todos conocemos, el lavado frecuente de manos y la consulta temprana, especialmente cuando hay dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, fiebre elevada, especialmente si se trata de adultos mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas. Eso es muy importante. Ahora, actualmente, por la alerta sanitaria que tenemos actualmente, perdón, la reiteración, hay ciertas medidas que, por ejemplo, el uso de mascarillas se están aplicando. En cualquier centro de urgencia es obligatorio el uso de mascarillas, no así en el resto de los centros asistenciales, hospitales, clínicas. ¿Estamos en una situación donde se debería evaluar, le pregunto, doctor, en su experiencia, aumentar esta medida o no? Este es un proceso dinámico, así que sin duda alguna que si los casos comienzan a aumentar y empezamos a ver en diferentes escenarios, ¿no es cierto?, este tipo de cuadro, perfectamente puede reinstalarse esta práctica, ¿no es cierto?, de manera generalizada en los centros de atención médica, tanto ambulatorios como hospitalarios. Nosotros mismos en las consultas, ¿no es cierto?, si los pacientes llegan con síntomas respiratorios, inmediatamente utilizamos mascarillas, así que esto es algo bastante flexible. Y no debiera preocupar a las personas, ya todos nos acostumbramos a utilizarlas, sabemos que son efectivas, sabemos que no tienen mayores riesgos,
están ampliamente disponibles. Así es que es algo, como le digo, que se va a ir viendo según cómo sigan las cosas, pero el Ministerio ha estado bastante atento, digamos, a observar la circulación y, insisto, estamos viendo un aumento sostenido en influenza en las últimas semanas. ¿A quiénes afecta más la influenza en este sentido? Bueno, afecta a todos quienes la contraen, digamos, pero grupos de riesgo. Recuerdo, por ejemplo, que se hacía el parangón con el sincicial, donde el grupo más preocupante era el de los niños. ¿La influenza es al revés? Mire, eso es bien interesante porque, a ver, virus respiratorio sincicial es verdad que afecta de manera más grave a niños pequeños. Ahora ya tenemos un anticuerpo monoclonal para evitar esa situación, pero también puede afectar a adultos mayores y producir enfermedad grave e incluso muerte. Eso como que no está digamos, en el conocimiento de muchas personas, así que es importante reiterarlo. En el caso de influenza, sí, efectivamente, son especialmente adultos mayores, pero también niños pequeños y, por ejemplo, mujeres embarazadas o personas con sobrepeso, con obesidad, si se llegan a infectar, tienen un mayor riesgo de complicaciones, de hospitalizaciones e incluso de muerte. Así que son varios los grupos, pero en general tiende a producir cuadros más graves, especialmente en adultos. Esta es una enfermedad altamente contagiosa y con un periodo de incubación en general corto, 1 o 2 días, a diferencia de COVID-19, que a veces podía ser un poquito más largo. Claro. Sobre eso último, doctor, ¿cómo está la situación con el SARS-CoV-2, COVID-19? No se nos tiene que olvidar, digamos, ya no estamos en la pandemia pero sí es un virus endémico que nos va a acompañar siempre. Sí, tal como usted lo señala, ya llegó para quedarse, ¿no es cierto? Está circulando en bajo nivel en este momento. Las subvariantes que circula son todas derivadas de Omicron, que fue la última variante de preocupación que tuvimos. Sí. No ha cambiado eso. Eso no hay evidencia tampoco que haya aparecido una nueva variante que, digamos, distinta. Y estaríamos bastante bien protegidos, tanto habiendo tenido la infección previa, pero especialmente con refuerzo de vacuna para los grupos de riesgo, así que también el recordatorio, recibamos esa vacuna. Yo sé que la gente está un poco cansada de tantas vacunas, a veces produce algunas molestias locales, pero es una vacuna muy segura y que ayuda a reforzar esta inmunidad que con el tiempo se va perdiendo. Ahora, ¿usted cree en ese punto de las vacunas, doctor, que hay que, no sé si replantear el concepto, pero sí reforzar, darle más músculo a la campaña de difusión, a la comunicación de riesgo que tantas veces nos tocó hablar durante la pandemia de COVID-19? Sí, sin duda. Hay actualmente una campaña especialmente para favorecer la vacunación de influenza. También hay responsabilidad, por supuesto, de nuestra autoridad en el sentido de poner a disposición la vacuna a todas las personas en los lugares donde puedan recibirla, porque a veces hay temas de tiempo, sí, de distancia, etcétera. O sea, con la pandemia nos quedó claro la disponibilidad de acercar a la vacuna más que uno ir a buscar la vacuna. Lo ideal es que fuéramos todos, digamos, pero en la realidad y también en los tiempos. O sea, al principio, cuando llegó la vacuna, me acuerdo, lo conversamos tantas veces, doctor Pérez, con usted, que amablemente nos da su tiempo. Cuando llegaron las vacunas de SARS-CoV-2, claro, se vacunaba durante la semana. Había que abrir el fin de semana la posibilidad de hacer eso. No había tiempo para la gente que trabaja, por ejemplo. Exactamente, extender los horarios, fines de semana, acudir, por ejemplo, a digamos, las casas de reposo, sí, lugares de estadía prolongada, adultos mayores, lugares, digamos, los colegios, escuelas para los niños pequeños, incluso lugares de trabajo. Hay muchas empresas incluso que vacunan a sus funcionarios. Todo eso es bienvenido en la medida que se favorezca la vacunación, ¿no es cierto?, en el momento que sea posible para todas las personas, especialmente aquellos de riesgo, pero recordemos que cualquier persona puede recibir la vacuna, no necesariamente la va a recibir de manera gratuita, ¿no es cierto?, si no pertenece a su grupo de riesgo, salvo que su empleador, por ejemplo, o su sistema se la entregue de esa manera. Sí, doctor, el Ministerio de Salud entrega semana a semana una visión epidemiológica en términos de los virus estacionales. Ahora, ¿hay proyecciones para lo que podría pasar de aquí a ya... Comenzamos mayo oficialmente, de aquí a mayo, junio, o es muy adelantado todavía? Sí, me ha tocado ser parte de un comité de expertos que hemos estado trabajando en el Ministerio y que periódicamente tenemos reuniones y nos han estado informando, y hay algunos modelos predictivos, unos modelos matemáticos que muestran que probablemente esto va a seguir aumentando. Probablemente no lleguemos a tener una situación similar a la que vimos el año pasado, especialmente con virus respiratorio sincicial, que ya a esta altura estaba circulando de manera importante. Ya muchos niños ya se infectaron, así que quedaron con cierto grado de inmunidad.
pero lo más probable es que tengamos influenza y que en un tiempo más empiece a aparecer virus respiratorio sincicial. Vamos a ver el impacto también que va a tener el anticuerpo monoclonal, eso especialmente para reducir especialmente, que hay que tener presente que esto es para niños de hasta 6 meses y el objetivo fundamental es reducir el riesgo de complicaciones y de muerte, que son pocos casos, digamos, pero muy significativos, por supuesto, en niños pequeños, pero no va a tener un impacto a nivel de la población general. ¿Ah? Hay una vacuna ya disponible, hay un par de vacunas disponibles en el mundo contra virus respiratorio sincicial para adultos. Todavía no están aprobadas en Chile, esperamos que las tengamos pronto y ahí vamos a tener otro elemento más para protegernos. Ahora, la situación de la red asistencial, ¿cómo estamos actualmente en eso? Que siempre es un tema súper a atender. Sí, en estas reuniones que hemos tenido, que gentilmente nos ha invitado las autoridades del Ministerio, la ministra y los subsecretarios, hemos tenido información acerca de la circulación viral, del estado de la vacunación y también de cómo estaba preparada la red. La red está siempre preparada en el invierno, ¿no es cierto? Y la alerta sanitaria le confiere además mayores recursos, ¿no es cierto? Y posibilidades para enfrentar incrementos en la demanda. Y la pandemia nos demostró que si es necesario podemos transformar muchas camas y muchos servicios para atender a estos pacientes. Así que esperamos que eso no ocurra, pero yo creo que estamos en general bien preparados. Siempre los servicios de urgencia están con bastante demanda por todo tipo de patología y cuando llegan las infecciones respiratorias aumenta más, pero creo que como país en general estamos preparados para enfrentar esa situación. Lo ideal es prevenirlo y una de las medidas muy potente es la vacunación, así que hagamos lo que esté a nuestro alcance, que es esa medida. Claro. Doctor Carlos Pérez, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros esta tarde aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, doctor. Encantado, buenas tardes, Nicolás. Hasta luego, gracias.